Muy buenos días, América. Muy buenas tardes en España. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo webinar de Smart Protection. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo proteger nuestros e-commerce de falsificaciones y del fraude digital. Mi nombre es José Avilés, trabajo en marketing dentro de Smart Protection y los voy a acompañar dentro de este webinar. Antes de empezar, quiero dar ciertas indicaciones generales. Una de ellas, y la más importante, es que si en la sala hay alguien que no hable español, puede acceder a los subtítulos en tiempo real, configurando el caption que está en la parte de abajo. Okay? If there is someone in the room who cannot speak Spanish, please turn the captions so you can get real-time subtitles in English. Okay? Una vez dicho esto, también quiero decirles que durante todo el webinar pueden hacer preguntas, pueden escribirlas dentro del casillero de preguntas y respuestas. Al final del webinar las vamos a solucionar. Este es un webinar interactivo, así que pueden participar tantas veces como quiera. Una vez dicho esto, también quiero felicitar y quiero dar gracias a todos los que se están conectando de diferentes partes de América y los que van a ver este webinar en diferido. Una vez también dicho esto, quiero introducir de inmediato a nuestro ponente el día de hoy, que justamente lo tengo a mi lado. Nuestro ponente es especialista en protección de revenue y control de mercados digitales. Cuenta con más de 10 años de experiencia con marcas internacionales que han atravesado momentos muy fuertes contra el fraude digital, falsificación, mercado gris y amenazas digitales. Nuestro invitado combina excelentemente bien la inteligencia de datos, su experiencia en protección de marca y su visión de negocios para convertir toda esta bulla del fraude digital en una palanca que pueda mover el revenue. Dicho esto, quiero darle la más cordial bienvenida a Francisco Javier Vega, que tenemos el honor de contar con él como Head of Customer Success dentro de Smart Protection. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Yosel, muy buenas tardes para ti y buenos días también para quienes nos estén viendo más temprano desde América. Un gusto poder acompañarte y participar de este primer Smart Insights que hacemos para compartir conocimientos, estrategias, las realidades de esto que nos ocupa, que es tratar de tener un Internet más seguro para todos. Excelente, Francisco. Dicho esto, dejo el escenario totalmente en tus manos para que puedas abordar el tema con tranquilidad. Vale, pues muchas gracias. Paso entonces a compartir pantalla. Vale. Pues bueno, primero que nada, quisiera agradecer la atención que han dispensado las personas que han decidido acompañarnos hoy en este primer Smart Insights. La idea aquí es tener una charla de entre 30 a 35 minutos en los que abordaremos los aspectos más importantes de las estrategias que nos permiten proteger las ventas de los e-commerces. Tenemos marcas que, sin importar su país de origen, sin importar si ya tienen un alcance global o no, puede que por su calidad, puede que por los mecanismos a través de los cuales se ha logrado posicionar en redes sociales, en sistemas de mensajería, en sistemas de búsqueda o en los propios marketplaces a nivel regional o global, su popularidad hace que puedan ser sujetos de la creación de falsificaciones, de la creación de la aparición de copycats que buscan de alguna manera afectar o beneficiarse, afectar el revenue por un lado y beneficiarse, además de la calidad o la popularidad de ese producto para generar ellos su propio ingreso con actividad que no es autorizada y que es ilegal. Hoy lo que pretendemos es un poco explicar cuál es la realidad, cuál es el impacto que esto está teniendo a nivel monetario, en qué medida se afecta el revenue, qué estrategias existen, cuáles son las realidades dentro de estas plataformas y derribar quizás algún mito que pueda haber sobre si es realmente posible saber el alcance del daño que se puede causar y a la vez emprender acciones que de verdad lleguen a un resultado
para mejorar ese revenue en nuestras empresas. En Smart Protection tenemos el orgullo de haber comenzado a trabajar en esto y de haber comenzado a buscar un Internet más seguro ya desde hace un tiempo. Primero ligados muy a la propiedad intelectual y al contenido, hoy en día ampliando cada vez más y adaptándonos a las necesidades y siendo flexibles con lo que el mercado demanda para escuchar el problema, estar cerca del problema e ir con una estrategia que además con el tiempo tiene que ir siendo revisada y tiene que ir siendo desarrollada o mejorada. Y es aquello que nos distingue a nosotros. Eh, Algunos datos simplemente por compartir estudios recientes que se han hecho en las organizaciones como la OSD y la EUIPO, que velan tanto por el comercio, el desarrollo de la economía en Europa, como por supuesto por la protección de la propiedad intelectual, y algunas cifras que también comparte la Oficina de Comercio de Estados Unidos ya nos indican un poco cuál es el alcance del impacto que a nivel mundial tiene actualmente esta actividad de los marketplaces asiáticos en general. En los últimos años se estima incluso, en los últimos 15, que ha habido un promedio de entre unos 460.000 a 509.000 millones de dólares en actividad de falsificación. Esto a nivel general, no estamos hablando ya solamente del mundo digital. Esto representa un 3.3% del comercio global y nunca ha estado por debajo del 2.3 en estas mediciones que se han hecho, lo que nos da una idea ya de entrada de que incluso lo que está en el mundo solo físico, sumado a lo que ahora es la actividad online, ya tiene una presencia importante y merece nuestra atención. En segundo término, además decir que si lo llevamos a solo Europa, para quienes nos siguen desde este continente, estamos hablando de un equivalente en el último estudio de unos 117.000 millones de dólares, lo que equivale al 4.7% de todas las importaciones en este continente. Y aquí ni siquiera estamos tomando en cuenta que hay una piratería de contenidos de la que también conocemos en nuestras empresas y bastante, la que tiene que ver con películas, con música, libros, eventos deportivos, que si sumásemos esa estadística, de acuerdo con lo que indican los expertos, estaríamos hablando ya de 2 billones de dólares anuales de actividad que infringe los derechos de las empresas, de las marcas y de las producciones. La falsificación entonces ya no podemos hablar de que sea un tema solamente de un cierto nicho o que afecta a un cierto tipo de producto o está por estar en Asia solamente está dirigido a un cierto mercado. No, es un problema que ya es global y que se aprovecha la gente que está detrás de esto de ciertos vacíos legales o faltas de coordinaciones aún entre organismos que están encargados de luchar contra esto. Es verdad que con los años se ha ido estudiando y se ha ido, han ido apareciendo soluciones expertas, han ido apareciendo legislaciones, oficinas, equipos técnicos a nivel continental, algunas ya interconectadas unas con otras, las que han podido ya comenzar a establecer estrategias y han comenzado a discutir anualmente en mesas de trabajo, en comunicaciones directas, la solución de este flagelo. Sin embargo, hay que recordar que en el mundo físico probablemente la falsificación, cuando la comparamos con otras actividades como el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la seguridad en general de los países, no va a estar priorizada. Y es por eso que a este momento la velocidad a la que estas soluciones antifalsificación en el mundo físico está marchando, que es la investigación de los canales de suministro, de la distribución, incluso de las partes con las que se hacen estas falsificaciones o de la materia prima, por así llamarlo, todavía no puede ir a la misma velocidad que lo que de pronto ya en el intento de que ese producto llegue a un consumidor final, podemos nosotros controlar a través de soluciones digitales, que es parte de las estrategias que seguramente estaremos abordando hoy como aquellas que pueden ayudar a las marcas. Y por eso es tan interesante que más allá de que no todos hayan podido unirse o se unan algunos ahora y lo vean después, puedan estudiar con calma y haremos seguramente llegar materiales de apoyo a quien lo requiera acerca de la documentación bajo la que nosotros fundamentamos esta explicación que es a priori de carácter más cuantitativo, porque tenemos que hacer el contexto del tamaño del problema para luego llegar a lo más cualitativo, que son las estrategias y lo que a día de hoy existe, cómo la tecnología además puede ayudar en esta lucha. Y el impacto que está teniendo actualmente es que, bueno, como todos sabemos, a partir de lo ocurrido en la pandemia del COVID-19, el estar en casa tanto tiempo, y mucho más allá por supuesto, lo trágico de la pérdida de vidas, modificó también conductas en el ser humano, entre ellas la propensión a comprar en Internet versus lo que antes significaba ir a comprar físicamente. Y esto aplica para toda clase de bienes. Y esto lo vemos porque las cifras indican, por ejemplo, que entre las grandes confiscaciones aduanales hay sorprendentes niveles
no solo en el caso del ready to wear y la ropa, no solo en el caso del calzado, que es lo primero que podría venirnos a la mente como un producto muy popular, los perfumes, eh, el caso de los relojes y los artículos de lujo, sino también en otros que son incluso más delicados y que pueden significar un riesgo para la salud, como lo son los productos farmacéuticos o aquellos que son cosméticos que se aplican en partes de nuestra piel e incluso algunos implementos, como puede ser el propio ejemplo de los tapabocas en el momento de haberse producido la pandemia, en donde actores intentando aprovecharse de esto introducen al mercado y a través de vías legítimas, tanto para su distribución como para su venta, para su traslado, utilizan vías legítimas, lo hacen de una manera estratégica y ante esa estrategia, ante ese pensamiento, hay que nosotros también adaptarnos, reconocer patrones y no solo lucharlo desde un mundo físico para que nos llegue a estar ofrecido en Internet, sino que ya estando allí podamos ser ágiles en una solución. A mayor volumen de falsificaciones, por supuesto, los riesgos ya no son solo para el revenue de las marcas y de las empresas, sino a grandes rasgos afectan en general su reputación, porque una marca, una empresa o un producto que es fácilmente replicable, que no tiene suficientes sellos distintivos, ante el que no parece haber una estrategia o una preocupación por parte de quien es el dueño por velar por la integridad de esa imagen y de ese producto, lo que va a ocurrir con el tiempo es que hay una pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor, va evidentemente notarse un descenso en ser proclives a creer en tu marca o en tu producto si tú no tienes implementadas soluciones o una conciencia, un presupuesto, un equipo dedicado a trabajar en estas cosas. ¿Por qué decimos que el e-commerce puede haber cambiado al mundo de las falsificaciones a partir especialmente de lo que ocurrió en estos últimos años? Hemos notado, y de acuerdo a los estudios de expertos y de quienes trabajamos en este tipo de soluciones, que ahora al haber marketplaces sin fronteras, lo que antes era una utopía, es decir, lo pido en Asia, que es lo que nos ocupa hoy, y antes generaba una mayor desconfianza natural por las distancias geográficas, porque no estaba muy claro el sistema de pago, porque no era fácil que las cadenas de suministro hicieran que estos productos llegasen más rápido a nuestros hogares, había como una reticencia a que fuera protagónico. Esto en los últimos años, especialmente en los últimos 15 y sobre todo reforzado a partir de la pandemia, lo que ha generado es un cambio en la conducta hacia la toma de decisiones para comprar en este tipo de marketplace. Hay una serie de productos, digamos, de low cost, de uso diario o de uso breve, por así llamarlo, ante los que la gente considera que hay un nulo riesgo al hacer una compra y la calidad o la veracidad o la legitimidad del producto puedan no ser un elemento muy protagónico en la decisión. Sin embargo, también es verdad que para otros productos lo que la gente está buscando es alguna oportunidad. Es decir, consideran que ciertos productos que en un mercado son más caros, como puede ser en el mercado europeo o en países de América Latina con alta calidad en manufactura, el caso de Argentina, de Colombia, incluso de Brasil o México, pues creemos que yéndonos a estos mercados vamos a conseguir probablemente un producto de la misma calidad e incluso a veces nos arriesgamos porque lo hacemos con un producto que es cosmético o que es mucho más delicado en su uso y que se aplica directamente como el perfume o aquello que utilizamos día a día y es de calidad, un artículo de lujo que creemos que vamos a conseguir una ganga porque vamos a un mercado en donde el pricing es diferente, como puede ser un reloj, y hemos sido en estos años, digamos, no inducidos, pero sí invitados a tener un uso de estos marketplaces que además, al notar este interés y esta expansión, se han hecho más sin fronteras. Y ahora Alibaba Group tiene, por supuesto, cómo atender a un mercado internacional y también mantiene otros marketplaces de un enfoque más localista en su B2C, sobre todo. Eh, Se están viendo también que las formas de distribuir estos productos han cambiado. Y, por ejemplo, en lugar de hacer grandes cargamentos que pueden ser fácilmente confiscables en aduana por autoridades en barcos o en vehículos, estamos viendo que hoy en día se hacen envíos incluso por vías legítimas de parte de la materia prima con la que se elaboran estos productos para incluso lograr que esa elaboración sea más cercana al mercado final, al consumidor final, por ejemplo, utilizar el río Danubio para traer cosas y poner el sitio de la creación un poco más cerca para que ese producto no tarde tanto en llegar y para que sean los costos diferentes, se están haciendo lo que llaman envíos de pequeña parcela, donde grandes operaciones se pueden encubrir utilizando vías legítimas, aéreas, marítimas, terrestres incluso, porque se ha investigado en estos estudios también el traslado por vía de vehículos de mediana y de gran carga traspasando fronteras de la Unión Europea para lograr el objetivo. Y lo mismo que ocurre también con la frontera en los Estados Unidos cuando lo que se pretende es introducir producto a ese mercado.
Otra de las facilidades de estos tiempos, la creación muy fácil es de cuentas de sellers, en la que de acuerdo con el nivel de lo estricto que puede hacer un marketplace, habrá eh, una mayor complejidad o no en el registro de los mismos, una mayor cantidad de preguntas a hacer, de documentación a solicitar y sobre todo de demostración de que aquello que vas a montar como un listing lo has comprado de forma legítima, está permitido que se venda en ese mercado y es realmente el producto. Y aquí es donde la opacidad o la facilidad o la practicidad que tienen ciertos marketplaces para convertirte en seller y tener listing activos puede dar pie a que no todo lo que se venda sea real y en donde veamos la aparición de estas falsificaciones. Ahora además, toda la analítica web permite que estos mismos falsificadores, así como nosotros queremos y cuidamos nuestro negocio y queremos ver los niveles de visita, las tasas de conversión, el retorno de las inversiones que hacemos en ads, ellos también están estudiándonos, están aprendiendo y robando datos de cómo utilizamos nosotros estos marketplaces, cuáles son los productos que más nos interesan, qué consumimos y de esta manera ellos posicionar a través de estos marketplaces de alto volumen ese producto falso que va a afectar tu revenue, ese producto falso que va a afectar la imagen de tu marca o que va a hacerse incluso pasar por la misma para engañar. Y esto, por supuesto, tiene un apoyo complementario más allá de los marketplaces del que hablaremos más adelante. ¿Y cuáles son los bienes en que más se están enfocando? Como lo hablábamos en un principio, las actuaciones aduanales demuestran en cifras y también lo vemos a nivel de conteos online que ready to wear, la ropa en el 21.6% de los casos está involucrada, el calzado en 21.4%, los relojes y los artículos de lujo en general, es decir, joyería combinada con relojes un 23% y artículos de cuero, un tema que particularmente también en América Latina es motivo de orgullo para muchos países, la confección de los mismos, en un 17% de los casos hay algún producto de este material, también entre aquellos más pirateados. En el top 10 además siempre figuran perfumes, cosméticos, joyas, juguetes e incluso productos de la industria del tabaco, del que también tenemos conocimiento en nuestra empresa, el cómo se comercializa. Entre los países de otros continentes, porque siempre asociamos que no necesariamente todo es China y Hong Kong, pero también hay que mencionar que entre países que están volviéndose ya no destinos, sino también productores de piratería o de productos falsos, es Colombia, México y Brasil. En Latinoamérica también está Nigeria, en África e incluso nos ha sorprendido ver en algunos informes que países árabes están involucrados en la confección con grandes operaciones. Eh, Sin embargo, por excelencia, y por eso lo citamos aquí, aunque los principales destinos son Europa y Estados Unidos, ante ellos el ataque, digámoslo así, de la producción proviene en masa de las facilidades que hay para países que tienen la estructura y la población para ello, China, en Bangladesh, en algunos casos, ya por otros factores, también desde Líbano o desde Siria. Entonces, ¿cuáles son las amenazas para este mundo físico y el mundo online que enfrenta tu marca o tu e-commerce? Esencialmente, la falta de enforcement único, digámoslo así, o de controles antifalsificación que sigan un mismo patrón. Es cada vez más complejo, especialmente cuando hay grandes volúmenes o cuando hay actividad recurrente. La integridad y la reputación en el mercado se vuelven frágiles porque ante una indefensión o ante una infracción continuada, se genera desconfianza en el consumidor, el conocimiento además sobre qué registros marcarios debería tener o cuáles normativas debo seguir en estas naciones no siempre está al alcance de todos, porque digamos que hay un conjunto de grandes empresas que tienen una mayor noción, presupuesto y conocimiento de lo que tienen que hacer, pero aquellas que son pequeñas y medianas, cuyo producto va en pleno ascenso, cuando ya llegan, digamos, a esa siguiente instancia en la que deberían estar protegiéndose en mercados como el asiático, puede que no estén manejando siempre con la agilidad debida el tema de registros marcarios, el de ir a oficinas locales, el de ampararse ya no solo en aquello que es un registro que te protege en toda tu área continental, sino o a un nivel global, sino verificar también que pese a tener esa documentación, tengas la necesaria para que en ciertos países de Asia no aparezca un copycat diciendo que tu producto estuvo registrado primero que el tuyo o su marca. Además, hay también una necesidad de aprender, porque en esta amenaza los que lo saben hacer, lo saben más que el que tiene su producto original, es la diferencia de criterios sobre no solo hay falsificación, hay otras amenazas que están asociadas a usos directos de la marca, hay el mercado gris, que es la distribución autorizada de un producto que sí es legítimo, lo mismo con la importación paralela, o estas personas o estas organizaciones que dentro de países asiáticos y detrás de grandes presupuestos, se dedican a copiar,
patentes de diseño o de invención de productos que son populares en otros mercados para generar uno propio dentro del mercado chino y entonces colar falsificaciones, copias al 95% de fidedignas de lo que sería tu producto y quitarte cuota de mercado. No todas las empresas, como decía, ya tienen una conciencia de esto. Las globales suelen hacerlo, tienen equipos técnicos, tienen departamentos legales y trabajan a grandes rasgos y con grandes esfuerzos, incluso con gobiernos, con soluciones digitales como la nuestra, en acuerdo para poder luchar contra esta actividad ilícita. Pero en las medianas empresas y en las pequeñas, las cifras indican que todavía no hay esa conciencia, a veces no hay el presupuesto y a veces no hay las herramientas de apalancar esa relación o esa conexión con una solución digital, con una representación legal apropiada e incluso con el contacto gubernamental. Por simplemente hacer un repaso de cuáles son esos principales marketplaces asiáticos, podemos ver que el alcance bruto de mercancía de los mismos ya habla, sin duda, de unas cantidades muy importantes para nosotros. Este es el valor bruto de la mercancía en general, no solo de la piratería. Estamos hablando de unos volúmenes muy interesantes de movimiento de dinero que nos deberían obligar a prestar mejor atención a lo que allí ocurre que tenga que ver con nuestras marcas. Taobao, Tmall, JD, Shopee, AliExpress, solo por citar a 5 de los que hay, tienen una cuota importante de movimiento en billones de dólares al año que nos obliga a, si nuestras marcas son de un mercado global o tienen la aspiración de entrar en un mercado asiático, o si simplemente necesitamos diagnosticar si ya existe en el mercado asiático una falsificación de nuestro producto, estos números ya son un indicador de la importancia que esto tiene. Luego, si vemos en dónde se concentran las falsificaciones y cuál es el comportamiento del consumidor hacia ellas, es importante decir que hay marketplaces conocidos como que el porcentaje de riesgo es muy alto, el caso de DHgate, algunos en alto como Taobao y AliExpress, algunos están en medium high como Shopee y en el caso de JD o Tmall, que son más controlados, que tienen stock propio, donde hay una mayor verificación del vendedor antes de su activación y que son, digamos, dirigidos a un target muy local, por lo que la restricción es mayor entre ciudadanos del mismo país en esa operación o en esa transacción, se considera que el riesgo es más bajo. Estos porcentajes o este risk scoring viene de mediciones que hace Estados Unidos, la Oficina de Comercio, a medir cuál es el volumen de posible falsificación o de actividad ilícita en los mismos. Este, esta tipología, como decíamos antes, afecta a ropa, lujo, relojes, calzados, artículos de cuero, los artículos electrónicos en los que la gente suele hacer apuestas que suelen terminar mal, ¿no? En querer comprar un producto electrónico o partes de un vehículo, repuestos en general, que termina siendo de muy baja calidad o de ninguna. Y luego está el tema mucho más delicado porque afecta a la salud de la presencia de cosméticos o de farmacéutica en algunos de estos marketplaces de productos farmacéuticos. Luego también está el tema de los juguetes, que una elaboración de mala calidad, una elaboración poco cuidadosa también puede significar un riesgo, sobre todo para aquellos diseñados para infantes entre los 0 y los 5 años. Por lo que reconocer de entrada esos niveles de riesgo que tengas en la plataforma, el tipo de comercialización, es lo que va a saber permitirle a las marcas cómo pueden priorizar, sabiendo ya, oye, dónde tengo el riesgo según el tipo de funcionamiento que tienen estas plataformas. ¿A quién va dirigido? Simplemente hay dos tipos de consumidores principales y lo sabemos. Aquellos que no saben que están comprando un producto falsificado, que es a los que va más el objetivo y que significan al mismo tiempo una pérdida directa de revenue para las marcas, porque ese es un consumidor que quiere el producto legítimo, es víctima de un engaño, creyendo que va a comprarlo a un precio preferencial, un precio más bajo y resulta ser algo fraudulento. Esto porque además en este caso ese tipo de producto es colocado a un precio muy parecido de medio a alto al original. Entonces, claro, te genera una duda razonable. Estás en un marketplace globalista, por ejemplo, y generalista, y piensas, bueno, este es el producto real porque me lo están vendiendo a un precio muy parecido con un cierto margen de descuento. Resulta no ser el producto y solo te enteras cuando se produce el envío y la llegada del mismo. Y luego está ese consumidor secundario, el que probablemente una marca no considere una pérdida directa de revenue, pero que es importante calcular, que es aquel que está consciente de lo que está comprando y lo que está buscando es una calidad similar a la de un original por un precio muy fácil e incluso a veces porque quiere comprar en bulk, quiere comprar grandes cantidades de algo, una camiseta mucho más barata, un producto mucho más barato e incluso para luego intentar una reventa en ese lugar a donde va a llegar ese pedido. Esto no suele ocurrir con productos vinculados a la salud o a la comida. Este consumidor secundario no suele irse por allí, pero sí lo hace para las grandes marcas
los productos de lujo y todo este tema, si bien puede ser para una intención de consumo personal, pero especialmente para introducirlo a redes de distribución física de falsificaciones. Y allí esa pérdida podría llamarse relativa, pero no lo es, porque aunque no tengamos una idea exacta o no sea fácil calcular el nivel de riesgo, en este caso el nivel de revenue que se habría perdido, porque no sabemos si todos estos consumidores habrían sido como el primario y quería un producto legítimo, lo que sí podemos cuantificar y que es importante que tener una solución digital para ello es esos niveles de stock, ese pricing que se está ofreciendo y ese volumen de un producto que no llegamos a vender como nuestro legítimo, pero que anda circulando y está lesionando la imagen de nuestra marca. Simplemente por dar un repaso a esto, es decir, estos son los porcentajes actualmente que están considerados en la Notorious Market List de los Estados Unidos como el porcentaje de posibilidades de que un producto sea falsificado. En DHgate es el más alto, 60-90% en algunos años. En Taobao tiende a ser de 15 a 40 y en AliExpress ya está en un tercio de los productos. En Shopee, en uno de cada cuatro es la relación, o quizás o de cada 10 según el dominio, porque es uno que tiene dominios en diferentes países del sudeste asiático. En Lazada ya es un poco menos probable, pero también está en torno al 5 y el 15%. Y como decíamos en un principio, JD y Tmall, por estar orientados hacia su propio mercado interno, hay muchos más controles. Sin embargo, es importante tener una conciencia de si tu producto está allí. Aquí a la derecha vemos un poco los modelos bajo los que trabaja cada uno y qué informan los Estados Unidos acerca de esta lista. En el caso de la mayoría de ellos, estamos hablando de que hay redes de manufacturación muy grandes detrás, de producción de falsificación, que invita luego a una especie de producción paralela del original y a una potencial fabricación ilegal que luego va a unas cadenas de distribución que utilizan vías legítimas y termina en las manos de personas afectando que el verdadero producto sea el que se compre. Y esto para el tipo de red como puede ser AliExpress, que ya es muy global y ampliamente conocida, facilita la posibilidad o se incrementa. Incluso llega a algunas empresas a tener que implementar test purchasing para realmente saber de dónde viene eso que viene o de qué calidad es y tratar de empezar a hacer otro tipo de investigaciones. Luego, bueno, las del sudeste asiático, como decíamos, Lazada y Shopee, que tienen su dominio en cada país y que además te exigen un registro local para que tú puedas proteger tu producto en una oficina, traducido a la oficina de ese país, pues es complejo. No todas las marcas van a poder de entrada y lo que suele hacerse son estrategias para primero conocer el volumen y luego ver qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo, tanto en el mundo digital como a nivel de la justicia ordinaria. Eh, ¿Cómo se puede proteger entonces, habiendo dicho todo esto, nuestro producto? Pues monitorizar, capturar y analizar a través de soluciones digitales y denunciar para eliminar es, digamos, tres pasos esenciales que no solo en este territorio, sino en general, soluciones digitales o es el trabajo que haríamos todos si lo quisiéramos hacer en nuestra empresa, es primero entender el volumen, luego saber a partir de ese volumen qué es relevante, analizarlo, saber qué tipo de infracciones para entonces aplicar el ángulo legal apropiado y lograr la eliminación. En algunos casos, al contactar estos marketplaces, además tienen sus propios términos de uso que ante un acto repetido de infracción, pues va a generar una segura eliminación ya no solo de los productos ilegales, sino que incluso podría la propia plataforma decidir que ese seller no continúe siendo parte de su lista de aquellos que pueden estar registrados para tener actividad comercial allí. Eh, entonces, ¿qué podría beneficiar a una empresa como cualquiera que pueda estar presente hoy a través de un representante o que pueda ver esta presentación luego? ¿Qué me beneficia tener? ¿Cómo sé yo cuánto revenue estoy protegiendo a partir de proteger o tener una estrategia de protección de mi marca o de mis productos en Asia? Primero que es probable que sea muy complejo si lo hicieras por tu cuenta el cálculo del riesgo potencial de pérdida. Solamente con una captura automatizada, con un análisis automatizado y con las variables adecuadas que para ti sean prioritarias, tú puedes darte una idea o puedes decir, yo tengo una forma de saber exactamente cuánto dinero en falsificaciones se está vendiendo en Asia. ¿Por qué? Porque tengo cómo calcular los niveles de stock de esos listings falsos y el precio por unidad que se están ofreciendo ciertos productos y comparar con el verdadero precio de producto y con el verdadero nivel de stock que yo tendría que tener como legítimo en ese mercado. Esto no es un ejercicio fácil sin tecnología, sobre todo por los grandes volúmenes que se pueden llegar a manejar. Luego está la identificación de actores multiplataforma, un acto más difícil de seguir físicamente porque solemos ir a las autoridades y las autoridades pueden tener éxito o bien a nivel aduanal o a nivel de investigación de dónde se manufacturan estos productos,
pero la solución va a ser mucho más lenta, la burocracia va a ser otra, mientras que aquí tú te enteras un poco más rápido, quizás no de esa primera instancia de fabricación, pero sí de la de distribución al consumidor final, y puedes identificar ciertos patrones de conducta o ciertas repeticiones de sellers en distintas plataformas a la vez. Además de esas metodologías paralelas, porque nuestras soluciones, por ejemplo, no se limitarían a buscar el problema en Asia o en los marketplaces asiáticos, sino que tratarían de identificar si estos mismos individuos utilizan otras maneras para promover esta actividad ilícita, sean los ads en Meta o en Google, sea el propio índice de Google, por ser la búsqueda, la metodología de búsqueda más popular a nivel mundial, aunque hay algunas que son dedicadas y son propias solamente de Asia, y por supuesto las redes sociales, ¿no? No solo en posts, perfiles, canales, cuentas, sino también hay una actividad que es exclusivamente la de, y creciente, por cierto, de que en estas redes sociales también haya espacios para la compra y venta de bienes y para su promoción a través de transmisiones en vivo. Por supuesto, muchas de estas ventas también conducen a sistemas de mensajería instantánea donde la comunicación en privado e encriptada puede ser o al menos parecer un entorno mucho más seguro. Entonces, la investigación por vías automáticas involucra también llegar hasta ese nivel de información para conocer cómo operan estos individuos que tratan de hacerlo de esta manera. Eh, Luego también la intención de compra del consumidor se podría identificar mucho más porque esos niveles de stock o la repetitiva aparición de falsificaciones te dan a entender que puede que esté habiendo éxito en esa comercialización de un producto de más baja calidad y en ese comprador secundario que no le importa y que sabe, mientras que también el nivel de casos que se van detectando de comportamiento que afecta al consumidor primario, al consumidor que pensaba que estaba comprando un producto legítimo, pues al haber una mayor conciencia de quién está en dónde y haciendo qué y cuántos clics hace, cuántos listings hay o qué popularidad tiene mi producto y también la velocidad con la que una solución digital pueda quitar de en medio este problema, nos dice, puedo conocer más a mi consumidor en ese mercado, puedo saber si es qué tan proclive es a caer en una falsificación o si lo está haciendo con conciencia. Por supuesto, también se identifica a partir de una estrategia enfocada en Asia, si hay gente registrando copias de tu producto, si hay gente que ya incluso ha logrado registrarlo y está, cuando tú intentes una disputa, al tratar de eliminar un listing porque aparece un producto idéntico al tuyo, incluso a veces utilizando tu foto oficial, pero en la que borran tu marca y ponen una con un nombre de una empresa asiática, una forma de enterarse muy rápido es a través de soluciones que permitan la identificación o por imágenes o por keywords y que lleguen a saber incluso el volumen del problema que ahora tienes y qué acciones judiciales posteriores o qué comunicaciones certificadas pueden ir de por medio en una primera instancia para entonces entrar en un terreno en el que tengas que demostrar que realmente el producto que debió estar siempre fue el tuyo y no aquel que es una copia. Evidentemente en Asia con la complejidad de que los registros locales son súper protagónicos para poder tener éxito si la solución va a ser por vías digitales. Por supuesto, la velocidad de actuación es mayor si tienes un intermediario experto y evita actuaciones judiciales muy tempranas, costosas y que probablemente no eran necesarias. Y hay un potencial control de otros tipos de actividad que a las marcas interesan. No, no todo es falsificaciones, como decíamos en un principio, pero una solución que esté activa para esto te puede también dar a conocer problemas con tu distribución del producto realmente legítimo. Como por ejemplo, que lo estén vendiendo por canales no autorizados, que tú hayas específicamente dicho que no se podía vender por internet o en ciertos marketplaces de Asia y ves a distribuidores o sellers que han comprado un stock de tu producto, consideran que ya eso les da el derecho, lo suben y lo empiezan a vender, pero que más bien podrían llegar a un acuerdo de distribución selectiva contigo y usar los canales adecuados. El mercado gris o la importación paralela, el comprar un producto destinado a venta en una zona y que luego se pretenda comercializar en otra, son problemáticas sobre producto legítimo que de pronto no es lo que ocupa la charla de hoy, pero que es importante que sepan que una solución como esta, entre lo que puede hacer es identificar, porque al final utilizamos reconocimiento de imágenes y keywords que nos pueden conducir también a detectar estas cosas, y por eso aquí abajo también ponemos un poco la actividad complementaria que hay alrededor, ¿no? Marketplaces, sitios web, otro tipo de problemas, rogue sites y otras amenazas, ¿no? Decir además que no es que sea oveja negra o un marketplace asiático, todas ellas tienen plataformas con las que soluciones como la nuestra están en contacto, sistemas para las denuncias, Alibaba, el Intellectual Property Platform, por citar una de las más importantes, pero cada una de ellas tiene por
obligación legal y compliance, un sistema que nos permite trabajar para unos tiempos medio de eliminación que están puestos aquí como lo indica el estudio, pero que hay que ser muy claro, estos tiempos solo se cumplen cuando la documentación es la apropiada, cuando se ha hecho una subida al sistema de todo lo que se necesita y además depende de la tipología del caso que te consigues, porque una cosa es denunciar porque se utilizó una imagen no autorizada, lo que de pronto es una infracción más solucionable, mucho más rápido, a una que tenga que ver con mercado gris, a una que sea directamente una falsificación. En el caso de las falsificaciones, que es el tiempo medio que aparece aquí, es variable también según volúmenes de trabajo, evidentemente, de estas plataformas que tienen una parte automatizada, pero también tienen seres humanos que verifican, sobre todo cuando se hacen reclamaciones en grandes volúmenes. Un poco por dar el contexto histórico previo de esto, en estos marketplaces entre 2010 y 2015 realmente había poco o nulo control. A partir de 2016 y hasta 2020 se comenzaron a gestar estas instancias que ahora existen para poder lograr la eliminación y a partir del año 2021 y luego sobre todo del fin de la pandemia hemos empezado a ver ciertas soluciones más automatizadas de lado y lado para colaborar entre partes interesadas en que las marcas estén mejor protegidas y ahora ellos también tienen mecanismos que les permiten atender un poco más rápido este problema. Eh, Entre los principales restos que puede afrontar una marca si no busca una solución o una estrategia que se apoye en tecnología, en IA, está la aparición de celes recurrentes. Aunque puedas actuar contra uno, volverá a aparecer. Hay una eh, tiene que haber una conciencia y una capacidad de que el volumen no lo podrías capturar tú de la misma manera si no te apoyas en tecnología. Puedes identificar ciertos grandes sellers, cierta actividad localizada en un país, pero no vas a poder llegar a todo. Y el poder llegar a todo pasa por tener una solución recurrente, un apoyo recurrente y un análisis o una asesoría experta en cuanto a la estrategia, porque a medida que pasa el tiempo, cambiará la manera de amenazar tu marca y por ende también tiene que cambiar o adaptarse la manera de luchar contra esa amenaza. Hay unas complejidades legales jurisdiccionales en las que no me detendría mucho por no ser yo un abogado, pero sí decir que a medida de que si el problema está más localizado en un país de Asia y no en otro, la mayor cantidad de documentación propia de ese país, especialmente en el tema de registros o a nivel de lo que es la identificación de una patente, pues eso es lo que va a permitir que las acciones a nivel de una solución digital tengan mayor éxito y no tengas que ir a la justicia ordinaria o ir ya a una representación local en la justicia de ese país para poder llegar a un litigio en el que puedas salir favorecido. Y además es justo decir que en la mayoría de los casos un litigio contra un ciudadano de ese país, aun cuando tenga representación de ese país, en buena medida puede que no sea un caso exitoso para una empresa extranjera porque tendrá que haber estado muy bien sustanciado a nivel de materiales y de pruebas el caso para que pueda haber una decisión favorable. Sin embargo, evidentemente es algo que está fuera del control de las partes. Al final decide un juez y es un tema en el que una solución como la nuestra viene siendo el policía bueno, el que comienza por un lado a nivel digital a tratar de apoyar a que esta actividad cese, pero que puede llegar a ese otro plano y sea la justicia ordinaria el que termine decidiendo, ¿no? Otras cosas que debemos hacer o que las empresas deben hacer, además de esa solución digital, es un buen seguimiento a sus propios procesos físicos de confección y de distribución, así como la comercialización, una debida comunicación fluida y al día con autoridades en los mercados en los que tu producto se está distribuyendo, las autoridades ya oficiales, gubernamentales, de justicia, dentro de nuestras organizaciones, exista o no, pero lo ideal es que exista equipo técnico con conocimiento de producto, marca, leyes y negocio online para que en el caso de además implementar una solución como la nuestra, pues haya una comunicación que sea fluida. Y finalmente, bueno, otros indicadores de producto, indicadores distintivos, exigencias de transparencia, acuerdos de entendimiento y, por supuesto, la implementación de una solución como la nuestra. ¿Cuál es el presente y el futuro de nuestro propósito de hoy, que es entender cómo los e-commerces pueden estar más protegidos? Simplemente indicar aquí que a medida que pase el tiempo, lo que vamos a buscar es que sea más predictivo y no solo reactivo, ¿no? Es lo que el mercado dicta, no es nada más cuando ya el problema está, sino ya el comenzar a anticiparnos un poco a la presencia o al aumento de volumen y tenerlo atajado de entrada con temas como la vigilancia de registros de dominios, como el tema de mayor introducción de modelos que reconozcan coincidencias de imagen o coincidencias en palabras clave, repitan secuencias con cada vez mayor capacidad y a menores costos operativos con el paso del tiempo, y esto permita que la amenaza no más salir, pues se pueda empezar a contener. Nunca será en un 100%, pero el tener una solución que vigila permite que no tengas que hacer ese trabajo tú o que esa angustia no la tenga tu equipo y por ende el costo operativo que está asociado a esto, ¿no?
el reconocimiento de palabras claves, los cálculos de riesgo a nivel de indicadores como el origen, el país de origen de la infracción, el niveles de stock, niveles de pricing, todo está y es acotable a prioridades que las marcas y las empresas nos comunican. Así como con el paso del tiempo vamos mejorando en todo lo que es el aparataje que permite la protección de las marcas a nivel mundial, en la implementación de automatizaciones en temas de denuncia, en la verificación del estado de enlaces y, por supuesto, en sistemas de alarma para hacer seguimiento a casos que puedan haberse estancado. Además de que a medida que haya mayor relación, evidentemente, marketplaces, plataformas, agencias, autoridades gubernamentales van a tender a una coordinación, que es lo que debería apoyar a todo este desarrollo tecnológico, el que haya legislación, procedimientos, protocolos, coherencia entre todas las partes involucradas, que haga más ágil la solución, ya no nada más en el plano online, sino también, como se pretende, en el mundo físico. Y por supuesto, todo esto debe contar con conocimiento experto. La IA es maravillosa, tenemos muchas personas muy inteligentes trabajando en ella y desarrollando cada día a medida que la especializamos soluciones cada vez más ágiles y más precisas, pero el elemento humano siempre va a estar allí para ayudar estratégicamente a las marcas. Y de allí que nuestra filosofía de buena gente buena en Smart Protection se trata también de sentir el problema como nuestro, de estar cerca del punto de dolor, de escuchar, de analizar y de cuando hay cambios, cuando notamos tendencias, cuando notamos necesidades nuevas, transmitirlas a tiempo e implementar una solución para ello. Entonces, los puntos estratégicos y claves son estos. Entender que esto es un problema de impacto global, que hay una necesidad de agilidad en la que el mundo físico no está yendo aún a la velocidad que puede ir una mitigación de estos impactos a nivel online y por ende la protección de tu revenue, que en el mundo digital los marketplaces puede que sean el lugar donde pasan las cosas, pero también son partícipes de la solución. Simplemente hay que tener la intermediación experta adecuada y la agilidad para lograr que estos riesgos y estas amenazas a la marca cesen. Y por supuesto que el hacer este trabajo en comunidad con un experto y con una solución te va a dar una serie de datos que además puedes priorizar a tu gusto de acuerdo con la actividad comercial que te ocupa, el tipo de producto que tienes y el alcance global que pueda tener, hacer cada vez más precisas los datos, el cómo consumes esta información que la tecnología trae a ti acerca de la actividad, ya no solo de la falsificación, sino también de tu producto legítimo si fuera necesario, y entender que estas cosas son un nice to have, no son un nice to have, sino algo que realmente significa un cambio en tu presupuesto general cuando lo incorporas como una parte sustancial de tu inversión y te va a retornar en un revenue limpio, en un revenue mejor, seguramente dependiendo del mercado en el que deseas poner el foco. Y por aquí me detengo porque sé que estoy justo en el tiempo, ¿no? Yo sé, un poco para las preguntas. Sí, Frank, pero si quieres decir un poco algo adicional, Por tranquilo. mi parte, yo sé, bueno, decir que a nombre de Smart Protection estamos siempre dispuestos a escuchar, dispuestos a demostrar lo que podríamos hacer para ayudar a las empresas. Entendemos que las necesidades pueden ser muy variadas, que los marketplaces en Asia cada vez van dando la mayor oportunidad a la aparición de productos, a la proliferación de sellers y facilidades para la comercialización de productos. No implica esto que ellos estén fomentando la aparición de falsificaciones, pero recordemos que hay todo un aparataje, un grupo y organizaciones que están dedicadas a esto y que ven en la nueva forma de operar en Internet y la confianza cada vez mayor que hay en la compra online como una manera de estudiar nuestros comportamientos, de estudiar qué está pasando en estos marketplaces y de entonces introducir ellos el producto ilegítimo, el producto que afecta la imagen de las empresas, que afecta la integridad de la marca. Y por eso hoy lo que hemos querido es de alguna forma dar conciencia del tamaño del problema a nivel de revenue, al tamaño del problema, cómo impacta el comercio, la importación a nivel continental, a nivel global, y que existe un camino, que existe una manera de hablar sobre esto de forma especializada, que incluso quien ya conoce que tiene un problema y ha estado hoy en esta charla puede hablar con nosotros si lo necesita, puede consultar, puede solicitar una demo y de esta manera entender si es necesario que hablemos de una estrategia para poderle ayudar. Y por supuesto, en Smart Protection estamos todos muy agradecidos por la presencia, por la atención, por esta primera experiencia de Smart Insights. Seguramente vendremos con más contenidos e iremos tocando otros puntos de lo que es esta lucha por un Internet más seguro para tus marcas, para tus productos y gustosos estaremos de escucharles y de recibirles.
Muy bien, Frank, muy bien. Gracias por tu maravillosa exposición. Creo que ha sido mucha información y esto pues realmente es lo que a la audiencia le encanta. Ha sido mucha información accionable, mucha información actual y muchos datos que seguramente ustedes los van a poder profundizar luego cuando revisen la grabación. Sin duda, una de las cosas más interesantes es cómo se moderniza y se actualiza la estrategia de brand protection online y offline. Hay esa comunicación muy directa entre la protección de marca online y offline. ¿Correcto, Frank? Sí, es así, sin duda, ¿no? Se está estudiando, por supuesto, lo que pasa en el mundo offline, es el cómo se produce esa cadena de suministro, de distribución, de fabricación. Se está tratando de llegar y se toman medidas anualmente y se producen acciones en aduanas, en centros de trabajo ilegales, en ciertos países en donde hay mayor incidencia de que esta actividad ocurra, pero evidentemente lo que esas autoridades y en ese mundo está ocurriendo y el tiempo que dedican las empresas a tratar de mitigarlo de esa manera es también del otro lado cuando ya se ha logrado que la confección se produzca y que el producto esté online, es igualmente necesario el tener claro dónde está ocurriendo, en qué medida está ocurriendo y cuál es la mejor estrategia para liquidar ese tipo de actividad o al menos desalentarla, hacerla más complicada, que el consumidor final pueda ser víctima de un engaño o que incluso ese consumidor secundario que está buscando este tipo de productos se le haga cada vez más complicado llegar a él. Muy bien, muy Bien. bien. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Veo que hay varias preguntas, Frank. En honor al tiempo vamos a tomar las primeras, ¿sí? Vale, Y creo que las vamos a responder lo más directo posible. vale. La primera pregunta que está es, ¿qué rol consideras que juegan las plataformas de mensajería privada como WhatsApp o Telegram en la proliferación de productos falsificados en el e-commerce? Pues la realidad es que en un principio el hecho de que sean comunicaciones encriptadas de alguna forma lo ha buscado parte de estas organizaciones que trabajan en la proliferación de falsificaciones y especialmente en el caso de los sistemas de mensajería instantánea, en la piratería de contenido, de todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, utilizan estas vías para, por ser comunicación encriptada y personal, tratar de llevar al consumidor final a una conversación privada donde se produzca la transacción, ¿no? Y este rol, a medida que ha habido más conciencia de que era un peligro latente y se convirtió en parte de, digamos, la actividad, el que muchas veces veas un post de redes sociales o que veas mensajes en otras plataformas que te conducen a ven y habla conmigo o escríbeme un privado, eh, al menos las plataformas de mensajería instantánea hoy en día ya están también conscientes de esto y están ofreciendo mecanismos entre los cuales están algunos que soluciones como la nuestra emplean a diario en cantidades importantes para la eliminación tanto de mensajes que contienen URLs infractoras que te conducen a una página web falsa o para mensajes que conducen a imágenes del producto, a vídeos, en el caso del contenido audiovisual que no está permitida su difusión, pero que a través de grupos de Telegram o de WhatsApp puede producirse, pues ya existen también estos mecanismos, ya ellos son una parte colaboradora en la mitigación de estos riesgos. Sin embargo, aún hay, creo, un desconocimiento en el caso no solo de las empresas, sino también de las personas naturales, de cómo pueden defenderse ante una situación como esta. Todavía no parece haberse globalizado el que también este tipo de comunicaciones también hay una protección, más allá de la privacidad propia de una conversación entre dos partes, el tratar de que el tráfico de producto no legítimo y de contenido no autorizado para su difusión se pueda mitigar. Y existen mecanismos para la eliminación de los mensajes, para también la eliminación de grupos o canales que se suplantan la identidad de marcas o que suplantan la identidad de tiendas, que suplantan la identidad de comerciantes, de distribuidores reconocidos o que incluso creando un estilo propio hacen mención a la marca. Entonces eso es detectable y es eliminable. Ujú. Ok, perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta y dice, eh, ¿cómo su solución? A ver, vamos a tomar la segunda, porque hay varias. Vamos a tomar la segunda pregunta que está aquí. Dice, ¿cómo las empresas pueden protegerse de falsificadores que utilizan inteligencia artificial y el deep fake?
Pues realmente es un tema muy interesante, porque a raíz como decíamos antes, la adaptación poco a poco a nuevas tecnologías y a nuevas maneras de hacer, digamos que pasamos por una fase 1.0 de promoción de la falsificación, y es justamente, digamos, lo que llamaríamos la ingeniería inversa. Es decir, estas personas necesitan de un estudio que les permita posicionar a través de esos datos ese producto que es falso. ¿Y qué hace una solución como la nuestra? Tiene que hacer el ejercicio, como lo dice uno de los fundadores de Smart Protection, de ser pirata también, y Ujú. a la vez pensar como ellos, pensar en su mecanismo e introducir en nuestra solución, en nuestra tecnología, una búsqueda que vaya hacia ese resultado. Por supuesto, para poder hablar de mitigación directa o técnicamente del caso de deepfake, ya tendría que entrar en un terreno mucho más tecnológico, más de ingenieros, que seguramente alguno de mis compañeros pueda estar en la charla y seguramente lo explicaría mejor que yo, pero lo que quiero que se quede con la idea es que existe el método, porque si existe para piratearlo, existe también para detectarlo y mitigarlo. Lo que nosotros garantizamos es que al hacer esa ingeniería inversa y teniendo las relaciones que tenemos con plataformas, pues vamos a tener una vía más ágil para encontrar y luego para denunciar. To- Vamos a tomar la última pregunta, porque veo que hay varias, pero vamos a tomar la última. Y dice así, su solución permite conocer cuáles son los actores multiplataforma. Sí, lo que nosotros tratamos de identificar es, y sobre todo porque ha sido una tendencia recurrente en los clientes, es si nosotros tenemos un servicio que, por ejemplo, detecta ads en Internet, lo que se publica en Meta, Instagram, antiguo Facebook, como un ad. Nosotros no solo vamos a eliminar el anuncio, nosotros identificamos el perfil de donde viene, sabemos cuántos ads tiene ese perfil. Podemos llegar a saber también, porque en el código estará a qué dominio intenta conducir. Entonces, por citar el ejemplo de esa solución, la detección de ads te permite identificar dominios, te permite identificar perfiles y post infractores y entonces pasar a monitorizar también esa actividad. Alguien que utilice, por ejemplo, un ad para conducir a un rocksite que es eliminable a través de un proceso de takedown de website, que ese Rocksite también está posicionado en Google y está introduciéndose a Google como buscando estar Ujú. indexado en una buena posición, es toda esta actividad reconocible, como también lo es a través de una cierta ingeniería dentro del mundo de marketplaces asiáticos, para volver a nuestra charla inicial, el reconocer cuando un mismo seller con unos números de identificación fiscal, con una misma Mm. dirección física, con una misma identidad a través del sitio, del correo electrónico o el nombre comercial con el que se registra en una misma plataforma, si hay patrones de repetición de esa información, es posible saberlo, es posible mapearlo y entregarlo a quien lo necesite en un dashboard según su prioridad. Es decir, si tú tienes una línea de producto en particular de la que quieres saber si esto está ocurriendo y quién está detrás de esto, es posible a través de un diseño flexible de esos datos que tú quieres, el poderte dar a conocer dónde hay actividad multiplataforma. Excelente. Y vamos a la última porque esta me gusta, que la han preguntado y es directamente qué solución digital me recomiendas y por qué. Bueno, es que yo diría que va de la mano un poco de qué tipo de marca es, en qué mercado se está desempeñando y si realmente requiere una solución, porque también hay que decir que nosotros podemos hacer un diagnóstico, incluso sin costo, en una demo, en la que podemos saber cuál es la presencia de la marca en Internet. Esto puede hacerse en una capa muy superficial o en una un poco más profunda, en la medida en que más información nos diesen sobre esta marca o sobre este producto particular. Y simplemente aquí añadir que nosotros también sabemos distinguir tipos de riesgo, ¿no? Esta persona que hace la pregunta puede que su riesgo sea reputacional, es decir, suplantan su identidad, crean copias falsas de la web a través de redes sociales, crean cuentas que, a nombre de la marca o utilizando su logo que puedan no ser la oficial, se intenta o se simula una venta, se utiliza un Facebook Marketplace, se utiliza un TikTok Shop, se habla sobre el producto de manera falsa o tendenciosa, llevando a links no oficiales en X, antiguo Twitter o en YouTube, versus la otra posibilidad que es un riesgo de distribución. Ese riesgo de distribución puede ser sobre el producto legítimo, mercado gris, importación paralela o copia del producto, la falsificación del mismo. Y luego hay otros tipos de amenazas que, no siendo piratería, también es importante vigilar, como el tema de respeto a las políticas de precio. Cuando tienes acuerdos de distribución, tienes gente que oficialmente es tu distribuidor, pero tú no sabes si respetan tus precios. Entonces, lo importante de entrar en contacto con una solución como la nuestra es
Hay distintas maneras de llegar a nosotros, pero todas las ponemos muy fáciles. Puede que estés enfrentando uno o más problemas, déjanos a nosotros averiguarlo por ti, que seguramente te vamos a llevar a la estrategia que sea más efectiva en costo y que realmente solucione tu principal punto de dolor. Muy bien, Frank. Y para terminar esta interesante charla y este muy importante webinar, quisiera que nos dejes algún mensaje final de cierre. Bueno, quisiera simplemente, primero de nuevo, agradecer a todos quienes vayan, tanto a quienes han asistido en vivo como quienes vayan a verlo en diferido, el tener interés en participar en la primera edición en la historia de Smart Insights para Smart Protection. Somos pioneros en este mundo de buscar tener un Internet mucho más seguro. Tenemos una historia además muy bonita para contar. Tenemos mucha buena gente buena detrás, cada uno haciendo lo que tiene que hacer para que Internet sea más seguro y para estar cerca de los problemas que afectan a las marcas. Y para mí es un orgullo simplemente ser uno de los representantes de esa mística y de esa forma de trabajar que tienen todos mis compañeros. Y las puertas de Smart Protection para todos están abiertas, no solo por una intención netamente comercial, sino porque creemos en lo que hacemos, creemos en que estamos del lado de los buenos, del lado de la justicia. Queremos que no haya gente que sea engañada, que no haya gente que su marca la copien, que no haya gente que su contenido se distribuya sin su permiso, que la integridad incluso de la persona esté también protegida. Y en Smart Protection, como tenemos ese eslogan de ser buena gente buena, que sepan que no es solo por prestar el servicio y por tener una relación comercial, sino que empieza también desde lo humano. En eso estoy muy de acuerdo con Frank. En Smart Protection somos un equipo de personas que trabajamos justamente para esto, para dar seguridad y como bien lo dijo él, gente buena. Bueno, ya cerrando este episodio de este webinar, queremos agradecer a todos los que se han vinculado. Agradezco muy especialmente a las personas que se han conectado desde México, que se han conectado desde Chile, desde Ecuador. Hay una persona que está conectada desde Panamá. Muchísimas gracias, obviamente, a todas las personas que se han conectado desde España, que también hay varias. Y esperamos muy sinceramente que este webinar haya aportado valor, conocimiento y les haya dado una perspectiva diferente sobre este problema que es tan importante el día de hoy. Para más información sobre nuestros productos, pueden agendar una demostración gratuita en el link que hemos colocado dentro del chat. Adicional, pueden visitar nuestra página web, nuestro blog y también consumir todos nuestros artículos que están a disposición en LinkedIn. Bueno, sin más, Frank, te agradezco mucho por tu participación. Esperamos contar contigo más próximamente. Y a todos nuestros compañeros, a todos los que se han vinculado y que están muy atentos hasta el final, les quiero agradecer nuevamente y decirles que nos vemos el próximo mes con un nuevo webinar. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto.